Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Accidente en UTV de 2 turistas de edad. Aguaceros y mal tiempo están afectando a nuestra isla completa. Colapsó un tren en una vía colombiana. En la República Dominicana también se está sintiendo el mal tiempo por una ola tropical. Llega la semana del Tulfest a Coiman. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer como todos los días les saludamos a todos ustedes esperando que hayan tenido un muy buen martes a pesar de que tuvimos desde la mañana un día lluvioso. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un accidente que se registró el día de ayer en horas de la tarde donde 2 turistas de una edad avanzada se encontraban en un vehículo conocido como UTV. Al parecer la dama que venía manejando este vehículo perdió el control y entraron a un monte. Ayer lunes, pasadas las 3 de la tarde, en el camino que va hacia el área de Alto Vista, muy cerca a la capilla, sucedió un accidente en donde una pareja turista de edad se vio enfrentada a un accidente. En este caso, la dama, al parecer, venía manejando este vehículo, un UTV, perdió el control y se fue por completo hacia la parte del monte, muy cerca donde se estaban unas matas que se conocen como cactus. Allí, tanto el hombre como también la mujer en este vehículo resultaron heridos y por eso las ambulancias se presentaron en el sitio y los paramédicos conjuntamente con la ayuda de la policía lograron sacar no solamente a la señora que se encontraba herida debido a estas matas y a estos cactus, pero también la policía de tráfico estuvo presente para tomar datos del accidente y también ver cómo podían socorrer a estos turistas. Pues hablando de este tema, hoy amanecimos con fuertes aguaceros que han dejado inundaciones, relámpagos que también han afectado diferentes áreas de la isla con el servicio de la corriente. No hubo clases para nuestros niños. Ese fue el panorama que se vivió el día de hoy en Aruba por culpa del mal tiempo que se está viviendo por la ola tropical conocida como Franklin. Ya desde el fin de semana, Aruba estaba sintiendo los efectos de una ola natural, en este caso la onda tropical conocida como Franklin. Sin embargo, en la madrugada de hoy martes a las 5 de la mañana empezó a sentirse fuertes aguaceros torrenciales que cayeron alrededor de toda nuestra isla sin parar y por lo menos 2 horas. En el aeropuerto, en la oficina del Departamento de Meteorología de Aruba, indicaron que se logró registrar cerca de 16.6 milímetros de aguacero. La situación del tiempo, contrario al pronóstico oficial, es que pintaba al parecer que hoy se iba de pronto a estabilizar. Sin embargo, los aguaceros fueron tan fuertes, acompañados también de relámpagos, que afectó a toda la isla. En las áreas de Sabaneta, San Nicolás, Post Chiquito, Orange está también en la parte, por ejemplo, de Pontón y toda la parte norte también se vio afectada por no solamente las fuertes lluvias que generaron inundaciones y esto hace que el tráfico se descontrole mucho más. También lo que indicó el Departamento del Mar es que algunos barrios perdieron el servicio de la corriente debido a la interrupción por culpa de los relámpagos. Asimismo, también desde horas de la mañana, las directivas de algunos colegios estaban pendientes al ministro de Enseñanza, en donde allí conjuntamente tomaron la decisión de que los colegios hoy no iban a abrir. Desde las 7:35 el ministro de Enseñanza, el señor Andy Cruz, hizo el anuncio oficial de que debido a la situación con el tiempo, los colegios iban a cerrar. Sin embargo, ya más o menos las horas iban pasando y se estaban registrando cerca de 27 milímetros de agua, algo que sabemos para Aruba es muy fuerte debido al poco desagüe que tenemos. Ya también en diferentes áreas en Malmoc, por la parte de Arashi, se pudieron ver fuertes vientos afectando también algunas matas que estaban cayendo en la vía. En la parte de Vakbal también un edificio que estaba siendo construido, allí los fuertes vientos hicieron que la estructura se viniera abajo. Allí también destruyó un vehículo estacionado, una situación bastante compleja que Aruba está viviendo en estos momentos por culpa del paso de la ola tropical conocida como Franklin. Cambiando de tema, este fin de semana también se desarrolló un evento en conmemoración de la celebración de los 100 años de la aviación acá en Aruba,
Y como consecuencia de esto, pues estuvimos allí, no solamente con grandes dignatarios, pero también celebrando con la autoridad aeroportuaria de Aruba este día tan importante. Allí se hizo la impresión de una moneda para coleccionistas en honor a este centenario. 100 años de la aviación, con mucha gratitud ante todo a todos que están en esta industria, y hoy fue un placer ver los baluartes de la aviación siendo condecorados por el momento, conmemorados por su esfuerzo, porque la aviación nos trajo mucho desarrollo en Aruba, nos trajo también el turismo, que es el pilar de nuestro país. Para mí seguro es una noche muy histórica por dos motivos. El primero sería la oportunidad única. Es un momento muy especial, muy histórico, para hacer la impresión de la primera moneda conmemorativa para los 100 años de la aviación, puesto un honor hoy. Y más que todo, también el Dakota Airport Building, la que está por detrás de mí, hoy lo consignamos también como monumento. Sería el segundo monumento que está en manos privadas que va a ser conservado. Y eso es algo muy especial, y por eso le quiero agradecer también al Airport Authority para hacer esto posible. Cada monumento que es restaurado en su gloria nos va a contar su historia, y por eso es muy importante, porque ahora tenemos la oportunidad única de conservar al Dakota Airport Building para que sí ese edificio nos va a poder contar la historia de aviación en nuestro país. Y más que claro, ahora van a trabajar en eso para hacerlo, entre otros, un lugar en donde todos podemos venir, los locales, también los turistas, y así saber un poco más de la historia que nos toca a nosotros como país. Es inexplicable, es un gran honor para estar allí junto con los baluartes del mundo de aviación. Y hay muchos de ellos que ya no están, pero que hicieron su trabajo, estaban ahí sus hijos, su familia, para recibir ese premio que otorgaron. Entonces tengo que decir, es inexplicable ese honor que me dieron hoy. Bueno, yo empecé en aviación como controlador de tráfico aéreo, y entonces cuando trabajábamos es como tienes que tener un brillo en tu cabeza para saber, cómo voy a separar los aviones. Si tienes un avión pequeño que no vuela rápido con un avión que tiene jet aircraft, eso es una diferencia muy grande. Entonces cada vez eso cambia. El avión pequeño mueve poquito, mientras que el jet mueve muy rápido. Entonces tienes que tener un brillo en tu cabeza, y para ver cómo vas a separar esos aviones para que no se chocan, y como que es la mejor separación que puedes aplicar para darles menos retraso que es posible. Hoy en día tenemos radar y allí puedes ver todo, entonces eso facilita el trabajo, pero aún tienes mucha responsabilidad. Bueno, el cambio que yo vi cuando yo trabajaba antes, y yo empecé en 1977, entonces eso hace un tiempo atrás, no había mucho avión de turbina y todo eso, es jet aircraft. Era más de hélice, propeller, pero ahora vamos en dirección ahora para tener avión eléctrico. Entonces ese es el desarrollo que hay en la aviación. Estoy muy orgulloso, y sé que mis hijos también, mi familia también, que están muy orgullosos. Es un honor para estar ahí entre los 10 más renombrados en aviación aquí en Aruba. Eso es un sentimiento inexplicable, un honor muy grande. Empezamos nuestra ronda internacional con el colapso de un puente en diferentes departamentos en Colombia que unía la parte, por ejemplo, de Boyacá. Allí varios gobernantes le exigen a las autoridades una investigación por qué se dio este puente. Lógicamente, esto ha afectado a los pobladores.
A simple vista, el puente Los Grillos era una estructura sólida que fue construida por el consorcio Cusiana, conformado en un 60% por la compañía Conconcreto en 2013 e inaugurado en 2014. Pero así quedó tras el colapso que se presentó hace un día en una de las vías convertida en arteria principal para la movilidad desde y hacia el centro del país, dejando afectados a los departamentos de Boyacá, Casanare, Arauca, Bichada y por supuesto el Meta, que desde hace varias semanas depende de esta vía alterna. Con la fractura total de la comunicación vial surgen varias hipótesis y versiones. Por un lado, estas imágenes reportadas por la comunidad que dan cuenta de los daños que ya presentaba la estructura. Juzguen ustedes. Y que fueron ratificados por los gobernadores de Boyacá y Casanare, que pidieron en 2022 una revisión urgente. Que se había anunciado de casi hace un año atrás. Yo creo que es una vía de mucha trascendencia para el departamento y para la región, pero que vemos con muy malos ojos que el Invías no haya tenido la pertinencia. Y por el otro, un elemento que según el ministro de Transporte fue el que más pudo haber incidido, el sismo del pasado jueves que sacudió el centro oriente del país. ¿Pero qué dicen los expertos y analistas en temas de infraestructura y geología? El puente tenía como unas deficiencias en su lineación y tenía unas aberturas considerables. Eso básicamente lo que indica es que la fundación de las pilas, en este caso las columnas que sostienen el puente, seguramente el terreno se fundaron, empezaron a moverse en un proceso que nosotros llamamos reptación, que es un movimiento de tierras lentamente. Cambiando de tema, hay preocupación constante por la cantidad de inmigrantes que siguen llegando a la selva del Darién. En las siguientes imágenes ustedes van a ver un poco de lo que se vive con la llegada masiva de muchísimos migrantes intentando cruzar hacia territorio panameño y de esta forma llegar hasta los Estados Unidos. A continuación, el siguiente informe. Señores, suave. No, los maracuyos son el. Estas son las imágenes que circularon a través de las redes sociales sobre la cantidad de migrantes que se encuentran varados en Acandí, comunidad colombiana. Según los reportes, estos extranjeros de diversas nacionalidades buscan cruzar la frontera de Colombia con Panamá a través de la selva del Darién. Se trata de miles y miles de extranjeros que han salido de sus países con la intención de buscar una mejor calidad de vida en los Estados Unidos y otros países. La travesía no es fácil para estos migrantes, que cruzan la selva a costa de lo que sea, arriesgan sus vidas, se ponen al peligro, cruzan con su familia completa, incluyendo sus hijos de meses de nacido. Bebé. Muy horrible, 7 días duró en el ¿Fue su bebé? Sí. ¿Cómo hizo para sostenerla en el medio de la selva? Solita. Muy difícil. Sí, es difícil eso. Pasar la selva desde la de acá de Panamá. No tanto la de Colombia, sino la de Panamá. Sí, es más difícil. Es mucho más difícil. ¿Salió con sus hijos? Sí, ¿Familia? sí. Mis 3 hijos y mi esposa. Okay. Es maltratadísimo y 5 días en la selva. Sí. Y difícil. Las imágenes captadas durante el último recorrido por comunidades de Cañas Blancas y Lajas Blancas y otros poblados de Darién dejan en evidencia la realidad de este problema. En su cuerpo tienen las marcas de la migración, cansancio, estrés, dolores y vivencias, que son cicatrices imborrables que tienen estos migrantes en su cuerpo. Muy duro el camino. Veo que vienen con niños, Sí, ¿no? claro, y mi esposo. ¿Se cayó? Sí, en la montaña. ¿Bien herida? Sí, con la rodilla dislocada. ¿Qué fue lo más difícil que se encontraron en toda esa selva? Pues prácticamente todo. La montaña. ¿Todos son familia ustedes? Sí. Y nos devolvemos a Colombia, específicamente en Antioquia, porque hasta este momento son 15 las personas, entre ellas una bebé, que han resultado heridas después de la explosión por culpa de un accidente de un camión que al parecer estaba transportando gas. En la vereda Samaria, zona rural de San Rafael, aún se encuentran los rastros de la tragedia que dejó la explosión de un vehículo que transportaba gas hacia este municipio. Del camión que llevaba varias pipetas de gas y que se volcó, tras pasar una curva, solo quedaron ruinas, que a esta hora son inspeccionadas por un equipo especial que fue enviado a la zona para identificar las causas del accidente.
Entre tanto, en los hospitales San Vicente de Medellín y de Río Negro permanece la mayoría de los heridos. Fueron trasladados por medio helicoportado. En nuestro servicio de urgencias se estabilizaron y se intubaron. 2 de ellos fueron remitidos a la unidad de quemados del Hospital San Vicente Fundación Medellín. El tercero se encuentra con nosotros, en nuestra unidad de cuidado intensivo. Una niña de 6 años de edad se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital San Vicente de Medellín. Su hermano de 23 años también resultó quemado. Nosotros recibimos aquí en el hospital de San Vicente Medellín un total de 10 personas lesionadas por el accidente ocurrido entre Guatapé y San Rafael. De esos 10 pacientes tenemos un niño, un pediátrico que está en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, y de los adultos tenemos 7 adultos en la unidad de cuidados intensivos y 2 pacientes más, pues otros 2 adultos que están en la unidad de quemados. En Guatapé, otros lesionados se encuentran hospitalizados. Muy grave, la verdad, quemadores de 2º y 3er grado. Asegura el alcalde de Guatapé que fueron 15 los heridos, pero que pudieron ser más. Muchos motociclistas y vehículos, porque el carro, pues cuando se volcó, eso tiene unas pipetas a presión, ellas iban estallando a medida pues que los iba alcanzando, entonces las personas alcanzaron a correr, alcanzaron a albergarse, otros incluso alcanzaron a tirarse por el monte. Pues así como en Aruba también se está viviendo el paso de la ola tropical conocida como Franklin en la República Dominicana, también allí ya hay alerta roja. No solamente todo el equipo de desastres, rescate y también el equipo de mitigación están analizando los riesgos de esta ola tropical. Para evitar que en la menor medida las lluvias produzcan inundaciones en el casco urbano, el Ayuntamiento del Distrito Nacional comenzó desde la mañana de este lunes a tomar las medidas preventivas, como la poda de árboles, la limpieza de filtrantes, alcantarillados e invernales. Las autoridades municipales de Santo Domingo Este también activaron su comité de prevención, mitigación y respuesta ante desastres, con el objetivo de mitigar los riesgos ante el paso de la tormenta tropical Franklin. De un operativo en más de una de las tradicionales acciones que hacemos, de las cañadas, las podas, también prever los puntos críticos de la ciudad donde hay que desaguar. Ya tenemos desplegados más de 10 unidades que van a estar trabajando en diferentes acciones, tanto en poda urbana alta y baja. Asimismo, el alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Este aseguró que ha adoptado las medidas necesarias para que el municipio no sufra los estragos del fenómeno natural. Tenemos todos el equipo de limpieza y drenaje del ayuntamiento disperso en todo el municipio. Hemos dispuesto rebarras retro para que comiencen a limpiar cañadas. Ante las alertas que han emitido las autoridades, los ayuntamientos del Gran Santo Domingo se han declarado en sesión permanente. Asimismo, en esta temporada de lluvias, Bucaramanga amaneció inundada debido a la cantidad de lluvias que se están registrando. Ustedes van a ver cómo los vehículos quedaron literalmente sumergidos por la cantidad de agua. El agua afectó al menos a 150 viviendas debido al desbordamiento del río de Oro en Girón, en el norte de Bucaramanga, en Colombia. Las lluvias se incrementaron en la medianoche y provocaron algunos desprendimientos de tierra en diferentes vías. Entre tanto, también las calles de Girón fueron las más damnificadas. Cámaras de seguridad y videos aficionados dieron cuenta de la magnitud de la emergencia al mostrar carros atrapados y casas llenas de agua. Las corrientes hicieron que muchos habitantes de la zona perdieran sus enseres y se tuvieran que levantar más temprano de lo habitual para salvaguardar su integridad y rescatar sus pertenencias. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas. Cambiando de tema, este fin de semana se llevaron a cabo los comicios electorales en Ecuador en medio de toda esta crisis por la violencia en contra de los candidatos a la presidencia. Según lo que indicaron, se van a una segunda vuelta los 2 principales candidatos y en el mes de octubre se conocerá al nuevo presidente de Ecuador. Acudiremos a una segunda vuelta electoral el próximo 15 de octubre. De esta manera, el Consejo Nacional Electoral confirmó que habrá balotaje en Ecuador tras unos comicios inéditos, desarrollados este domingo en medio de constantes amenazas de nuevos hechos violentos. La vencedora, la aspirante por el movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, aliada al expresidente Rafael Correa, escogió un populoso sector de Quito para esperar los resultados con sus simpatizantes. Gracias, porque este triunfo
de la revolución ciudadana, de las mujeres, es por todo nuestro Ecuador. La principal sorpresa de la jornada fue el resultado alcanzado por el empresario guayaquileño Daniel Noboa, quien hasta hace poco tenía, según estudios de opinión, menos del 5% de preferencias, pero logró más del 23% de la votación. Sus primeras palabras desde Guayaquil fueron de agradecimiento. Estamos muy contentos, estamos felices, en verdad que el pueblo ecuatoriano ha ganado. Para el consultor político Álvaro Marchante, la campaña tuvo algunos elementos que provocaron un cambio en las preferencias del electorado. Explicó también que para la segunda vuelta los electores deberán decidir entre la vieja política o la renovación. Ahora vamos a tener solo el ya lo hicimos del correísmo con hagámoslo de otra manera de Noboa. El próximo presidente del país andino gobernará sin mayoría en la Asamblea Nacional. Según datos preliminares, la principal fuerza será la Revolución Ciudadana, seguida del movimiento Construye, que apoyó al candidato Cristian Zurita, tercero en los comicios, y antes a Fernando Villavicencio. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la nueva generación del implante de marcapasos. Noite me queda papel cubo, pero mi me manera pa mi ebo. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi time hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada deu solo plan queda chat com a bufada. O hybrid tu coste solo paquete e queda claro aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Cuando los Murrays descubrieron las Sandbeats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Sandbeats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, The Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB. Sinti a libertad de pick and choose. Servicio na casco Seitar. Internet, telefone e televisão combina lo que vamos ter. Seitar é companhia que te dá uma experiência completa. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy vamos a hablar de una nueva generación de implante de marcapasos conocido como Micra y que podría ayudar a aquellos pacientes que sufren, por ejemplo, de presión baja. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El Micra es un marcapaso implantable que se programa para ser usado como un monitor y regulador del ritmo cardíaco de un paciente. Aunque existen otras condiciones que pueden afectar al corazón, la bradicardia o pulso lento puede llegar a ser un problema grave porque puede provocar que el corazón no pueda bombear la suficiente sangre rica en oxígeno al cuerpo. Mayormente son problemas coronarios, o sea, una arteria tapa, infartos, insuficiencia cardíaca, etcétera. Pero también un componente importante en esas estadísticas ha sido el pulso lento, la bradicardia y la necesidad por implantar marcapasos. No siempre la bradicardia puede causar síntomas ni complicaciones, pero algunos signos son dolor en el pecho, confusión, problemas de memoria, mareos, aturdimiento, fatiga, falta de aire y además... Súbita puede ser el resultado de tener el pulso tan y tan lento que no llega sangre al cerebro, no llega sangre al corazón,
y puede ocurrir una arritmia después que cause la muerte súbita. A pesar de ser una enfermedad que se ve más frecuentemente pasado los 60 años, puede ocurrir en gente joven de hasta 30 años y para ello están los marcapasos Micra que ya van por la tercera generación, que es el más pequeño del mundo y que puede implantarse directamente al corazón. El procedimiento a través de la vena femoral, esa es la vena que cruza por la ingle, ¿verdad? Por ahí es que nosotros vamos a entrar. ¿Por qué no por la vena de la mano? Porque necesitamos cierto nivel de grosor en la vena para poder acoplar el equipo del Micra. Así que a través de una incisión pequeña se coloca el dispositivo y se lleva con un catéter sin que quede cicatriz alguna, lo que conlleva una recuperación rápida. A continuación les presento a este doctor que viste a sus pacientes, en este caso a niños menores de edad, como superhéroes para poder entrar a cirugía. Sabemos que puede ser un momento bastante tensionante para los menores y por eso este maestro de la medicina hace que el momento sea menos difícil. Los aplausos se han tomado en las redes sociales luego de que se ocurriera una recopilación de videos en la conducta de un cirujano con sus pacientes menores de edad. El doctor se puede ver en repetidas ocasiones divirtiéndose junto a los niños que va a operar e incluso los disfraza para bajarles la tensión en momentos previos a lo que es crucial, que es la cirugía. El hombre los viste de superhéroes para que se sientan poderosos al entrar a la sala, pero además para sus pacientes que mantengan la calma en esos momentos previos. El doctor incluso los carga y los lleva corriendo en sus brazos para que se sientan como volando directo a su cirugía. Adicionalmente, en la recopilación se puede observar que decoran el ambiente para que los niños pongan su mejor disposición y actitud para entrar a la cirugía. Y a continuación llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor porque ya se alistan para la gran carrera de los 5K. Este año Sagicor Life Aruba está cumpliendo su aniversario número 35 y por ese motivo ellos quieren celebrar con la comunidad este próximo sábado 26 de agosto con su 5K Fun Walk. Este evento comenzará a las 5:30 de la tarde en la avenida Milo Cruz, número 106. Están organizando este evento con la meta para que los clientes, el público y los empleados pasen una tarde agradable. Recuerden que la registración se llevará a cabo hasta este próximo 24 de agosto. Señores, y se llega la semana del Tulfest a Coiman, así que si ustedes quieren aprovechar de estos descuentos especiales, las citas este fin de semana. Señores, se llega la semana del Tulfest a Coiman y Kate nos tiene una gran invitación. Tendremos hasta el 30% de descuento en herramientas y además combos especiales con descuento y artículo gratis. Así que vamos a ver qué más tiene. Tendremos hasta el 20% de descuento en pinturas para techos y para paredes. Además de todas las ofertas especiales, también tendremos un 10% en todo el departamento de herramientas. Tendremos juegos y premios para todos los que nos visiten durante este Tulfest. Así que les hacemos una gran invitación para que se acerquen este fin de semana del 25 al 27 de agosto a Coiman y aprovechen los descuentos especiales en el Tulfest. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles como siempre por esa fiel sintonía. Recuerde que en Facebook ustedes nos pueden seguir, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.